Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? A continuación vamos a ver la sesión número 2 del curso de tratamiento de aguas residuales industriales, que es el diseño de operaciones unitarias en aguas residuales industriales, procesos físicos. Antes de continuar con la sesión, como acostumbramos, vamos a presentar algunos datos que es de vital importancia conocer. Por ejemplo, acá menciona que la Tierra contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Un dato importante. Sin embargo, solamente el 2,5% de esta agua en la Tierra es dulce, es decir, consumible. Y de esta cantidad, el 0,5% está en depósitos subterráneos y el 0,01% en ríos y lagos. Asimismo, otro dato importante, como se puede visualizar acá, es que 25 millones de personas mueren al año por acceder al agua en mal estado. Es por ello la necesidad de poder hacer el tratamiento de estas aguas residuales, tanto sean domésticas o industriales. Les dejo acá otros datos para que ustedes puedan leerlos. La sesión número 2 va a estar comprendida en 6 partes. La primera es una breve introducción acerca de los separadores de aceite y agua. Luego vamos a hablar netamente de los separadores de aceite y agua, como el separador API. Vamos a hablar de las normas que rigen para poder hacer su diseño. Luego vamos a hablar acerca de los medios de fusión. Luego hablaremos del tema de la absorción, que hoy en día es usado en algunas empresas industriales para recircular sus aguas. Luego hablaremos de tecnología de membranas, agua y aceite. Y por último hablaremos también de esta tecnología, pero para la eliminación de inorgánicos disueltos. Parte 1. Introducción. Como pueden apreciar en las figuras, acá se tienen una celda DAF, ¿no? Ahora estas celdas DAF generalmente funcionan por flotación, ¿no? Se le inyecta aire y la función de esta celda es separar las grasas y los aceites, ya que estos aceites tienen una menor densidad. Ahora, en las plantas industriales se tiene una limitación referente al espacio. Es por eso que los procesos de alta intensidad, como es el tema de flotación por aire disuelto, se va a ver favorecido sobre la sedimentación. Pero obviamente esto va a depender del tipo de tratamiento que se va a implementar en la planta. Entonces, muchos de los procesos utilizados o a ser utilizados en los tratamientos de los efluentes industriales van a ser los mismos a los que se van a utilizar en el tratamiento municipal de aguas limpias o sucias. Ahora, en los diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales se van a utilizar diferentes productos químicos específicos para eliminar los contaminantes que lleva el efluente. De igual manera, para poder separar los aceites y las grasas se van a utilizar distintos tipos de separadores y otros líquidos livianos de fase no acuosa. Como nosotros sabemos, se utilizan los separadores, en este caso, por ejemplo, tipo una celda DAF, porque la densidad del aceite y de las grasas son menores al agua, ¿no? Es por eso que estos tienden a subir. Ahora, también tenemos que especificar que para poder diseñar estos separadores, se ha hecho una norma en los cuales los profesionales que han trabajado en esta norma han sido los que trabajan en las industrias del petróleo, ¿no? Ya que los mismos efluentes requieren separar esta agua con petróleo, ¿no? Ahora, en nuestra norma peruana hoy en día, aplicar el tema de absorción no es muy dable, ¿no? Ya que justamente las aguas piden que se rebaje ciertos niveles de contaminantes, ¿no? Más no que estos contaminantes estén casi ceros, ¿no? Sin embargo, cuando se requiere hacer un pulido de las aguas residuales y se va a recircular, entonces ahí sí se requiere la implementación de algunos equipos de absorción, ¿no? Como pueden visualizar acá. Además, mencionan que este equipo ya tiene más o menos ya un buen tiempo, ¿no? Ya son 100 años que se conoce esta tecnología de absorción, ¿no? Y se ha utilizado en gran medida para el tratamiento de agua. Y durante todo este tiempo no ha perdido su relevancia.
Por el contrario, se le han añadido nuevos campos de aplicación en las últimas décadas, además de la aplicación convencional en el tratamiento de agua potable. Otra tecnología para poder separar los aceites y las grasas de los efluentes industriales es la tecnología de la membrana, ¿no? Hoy en día se ha vuelto muy importante esta tecnología para separar los aceites y las grasas. El principio es bastante simple de esta tecnología, ya que actúa como un filtro muy específico que va a dejar pasar el agua, mientras que retiene los sólidos suspendidos y otras sustancias. Y hay varios métodos para permitir que las sustancias atraviesen una membrana. Ahora, también tenemos que saber que las membranas es donde se van a añadir agua más algún contenido que se requiere separar. Y justamente se va a obtener el agua limpia y también se va a obtener un agua de rechazo, ¿no? Esta agua de rechazo va a tener mayor concentración del contaminante, ¿no? Parte 2. Separadores de aceite y agua. En esta parte vamos a hablar acerca del separador de API. API por las siglas en inglés, que es American Institute Petroleum. Vamos a hablar acerca de cómo diseñar, qué fórmulas vamos a necesitar para poder diseñar el separador API, ¿no? La tecnología de los separadores de aceite y agua es un requisito bastante común para tratar los efluentes industriales, y más si son efluentes del sector hidrocarburos. Pero también sabemos que las grasas y los aceites no solo se generan en este sector, sino en distintas industrias. Por ejemplo, acá menciona que la eliminación de estos líquidos ligeros, que vienen a ser los LNPL, siempre tienden a flotar por encima del agua, ¿no? Es por ello que se usa generalmente el separador API. Ahora, también se pueden tratar líquidos más densos, ¿no? Que vienen a ser los DNAPL, que son básicamente las grasas y aceites con una mayor densidad del agua. Ahora, las unidades que llevan a cabo este proceso se van a conocer como separadores o interceptos de agua y aceite. Ahora, en esencia, un separador de agua y aceite es una cámara diseñada para proporcionar condiciones de flujo suficientemente inactivas para que los glóbulos de aceite libre suban a la superficie del agua y se unan en una fase de aceite separada para ser eliminado por medios mecánicos. Se dice que la tasa de elevación es la velocidad a la que las partículas de aceite se mueven hacia la superficie del separador, como un resultado de la densidad diferencial de aceite y la fase acuosa de las aguas residuales. Entonces, la tasa de flujo superficial es la tasa de flujo hacia el separador dividido justamente por el área superficial. Ahora podemos ver eh, cómo es el proceso, ¿no? Desde que se ingresa un flujo turbulento hasta que se da la fase de separación, ¿no? En esta presente gráfica. Es justamente ahora un separador ideal, es justamente aquel que va a tener una buena velocidad para que se separe rápidamente. Pero esta velocidad va a estar en función de la diferencia de densidades. Y el otro tema importante es la viscosidad, tal como se muestra en la ley de Stokes. Entonces, esta ley se aplica tanto al tema de sedimentación o separación de aceites. Lo que vamos a ver en esta parte es que la densidad del agua va primero, luego la densidad del aceite, por esa mezcla emulsionante, ¿no? Acá, como pueden ver, la velocidad vertical o tasa de elevación del globo de aceite del diseño va a ser igual a la gravedad, la aceleración de la gravedad dividida entre 18 veces la viscosidad absoluta de las aguas residuales, ¿no? Por el diferencial de las densidades del agua a temperatura de diseño y la densidad del aceite de temperatura de diseño, ¿no? Por diámetro del glóbulo de aceite a eliminar. Este diámetro tiene que estar en centímetros cuadrados. La ley de Stokes luego ha sido formulado por expertos que manejan en procesos de petróleo, ¿no? Se puede observar las dos ecuaciones en diferentes unidades, ¿no? Entonces, en profesionales del rubro de hidrocarburos, entonces han
adecuado a la ley de Stokes para poder tener una velocidad vertical o tasa de elevación del globo para poder hacer un buen diseño de los separadores de aceite-agua, ¿no? Acá básicamente la diferencia entre una y otra es las unidades, ¿no? Uno va a estar entre centímetros segundo y otro va a estar entre pie por minuto, ¿no? Ahora tenemos que considerar que el diámetro de partícula para el aceite, el valor mínimo tiene que ser de 0.015 centímetros, ¿no? Un diámetro menor a este del aceite no va a poder separarse, ¿no? Ya que esto se ha realizado en experimentos de laboratorio. La ecuación que se vio anteriormente acerca de la velocidad vertical o tasa de elevación del globo de aceite va a incorporar dos principios fundamentales que siempre se debe tener en cuenta al diseñar y operar estos separadores de aceite y agua. El primero va a ser el rendimiento del separador y el otro va a ser la tasa de elevación de los glóbulos de petróleo. Veamos, en el rendimiento del separador, esto va a depender en gran medida entre la diferencia de la gravedad específica del agua y del aceite. Por ejemplo, como podemos ver acá, el rendimiento va a estar en función de la densidad del aceite, ¿no? Y esta densidad va a estar en función también de la temperatura. Referente a la tasa de elevación, en este caso, la tasa va a ser inversamente proporcional a la viscosidad de las aguas residuales. Entonces, los glóbulos de aceite se elevarán más lentamente a temperatura más baja, ¿no? Ahora, estos factores van a jugar un papel muy importante en la selección de las condiciones de diseño, en el procedimiento de diseño para los separadores de aceite y agua. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver a la entrada se forma una pantalla, ¿no? Esta pantalla de aceite y agua, ¿no? Y luego a medida que va pasando por este separador, primero se va a tener un flujo turbulento, donde se va a ver una mezcla rápida, luego va a pasar a un flujo laminar, va a ser un flujo más tranquilo, luego ya va a haber un flujo de ascensión, donde todo el aceite y la grasa se va a ir a la parte de arriba, ¿no? Ya que la densidad del aceite y la grasa es menor a la del agua. Y por último ya se va a ver la fase de separación, ¿no? En esta parte, al final de este separador se tiene una salida para agua y otra salida para el crudo, ¿no? El aceite. Anteriormente, en la diapositiva, vimos un separador, en el cual en esta es la entrada del agua, del efluente, ¿no? Que va a ser el agua residual que va a contener aceite o grasa. Dentro del separador se van a formar 4 flujos, hasta que se llegue a la fase de separación. En un inicio se va a tener un flujo turbulento, en el cual se va a tener mezclado esta agua con aceite. Luego, a medida que va pasando el tiempo, se va a conseguir un flujo laminar. En este flujo laminar, lo que se obtiene es un agua más calmada, ¿no? Y lo que va a proceder acá es que las partículas de aceite y las grasas, al ser menos densas, van a empezar a elevarse, como podemos ver acá en esta fase de ascensión. Y al final lo que se obtiene es una fase de separación, en el cual los aceites y las grasas se van a colocar en la parte superior del separador y en esta parte va a estar el agua, ¿no? Ya posteriormente se van a tener dos salidas, uno para el aceite y otro para el agua. El objetivo de este separador va a ser remover aceite libre contenido en agua, ¿no? Ya que estos aceites hoy en día se utilizan en otros procesos, ¿no? Es muy importante. La idea es no solamente tratar, sino poder recuperar y poder hacer economía circular, ¿no? Ya que este material que sale de mi proceso de tratamiento de aguas residuales lo puedo procesar mediante otras tecnologías y obtener otro producto, ¿no? Esa es la idea también. Asimismo, de todo el proceso de tratamiento de aguas residuales, vamos a extraer esta parte que va a ser la vista del separador. Entonces, ¿qué vamos a considerar en esta parte? Vamos a considerar que es un pretratamiento, ¿no?
Ahora, puede estar previa a una unidad de flotación por aire o previa a una unidad conocida como humedales, el separador de aceite y agua. Asimismo, va a constituir la primera fase de tratamiento de fluentes que contengan aceites en agua. También se va a denominar el separador API, ¿no? Porque su diseño está patentado por la American Petroleum Institute. Es por eso que tiene este nombre, separador API, separador de aceite y agua. Y además es regularmente utilizado en refinerías o estaciones de tratamiento de crudo, ¿no? Bueno, se utiliza mayormente en este sector de hidrocarburos, pero también se puede utilizar en otro tipo de sectores, ¿no? Ahora, los parámetros de diseño que se necesitan para el separador API, vamos a tener justamente parámetros de fluido, en el cual tenemos que tener el diámetro de la gota del aceite, la viscosidad absoluta del agua a la temperatura dada, el caudal de entrada y la gravedad específica tanto del agua y como del aceite. Otro parámetro es el ancho del canal y la apertura de los deflectores, que tienen que ser 45 grados. ¿Y cuál va a ser el criterio de control? Va a ser la medición de los miligramos por litro de aceite en agua a la salida del separador. Ese va a ser el criterio de control de este separador API. Principios básicos del diseño. Variables del diseño dimensional de un separador API. El procedimiento consiste en obtener las dimensiones de largo, ancho y la profundidad. Y también el número de canales que vamos a necesitar, ¿no? Como se muestra en esta figura. Acá tenemos la profundidad en una vista lateral y la vista de planta, ¿no? Este va a ser el largo y el ancho. Ahora, las variables van a ser el flujo del diseño del separador en pie cúbico por minuto, va a ser el caudal medio, no el flujo. La longitud del canal del separador en pies, el ancho del canal del separador en pies, el área horizontal, el área de sección transversal y, bueno, y el área de sección transversal, que va a ser igual a la profundidad por el ancho por el número de canales, ¿no? Más adelante vamos a ver un problema de diseño de un separador API, así es que vayamos acordándonos de estas variables. Ahora vayamos a ver qué hacer esta de acá, en cual vete la velocidad de ascenso de la gota, ¿no? Luego tenemos que hallar la velocidad horizontal, que se va a obtener de esta forma. Velocidad horizontal va a ser igual a 15 veces la velocidad t. Entonces, esta relación tiene que ser menor a 3 pies por minuto, ¿no? 15 por la velocidad de ascenso de la gota tiene que ser menor a 3 pies por minuto. Si es mayor, nosotros tenemos que tomar como valor al máximo a 3 pies por minuto, como menciona en esta parte, ¿no? Ahora, luego de eso tenemos que calcular el área de sección transversal de los canales, como figura en la ecuación 3, que va a ser igual al caudal medio entre la velocidad horizontal. Luego de eso, para estimar el número mínimo de canales, se va a asumir que las dimensiones del canal práctico más grande posible es aquel con un ancho de 20 pies y una profundidad de 8 pies. Esto da un área horizontal de 160 pies cuadrados. De esta forma, el n mínimo va a ser igual al área de sección transversal sobre 160. Si n es menor a 2, tomar 1 o 2 como valor de diseño. Entonces, en la norma API 421 se recomienda usar un número de canales igual a 2 para hacer operaciones de mantenimiento, ¿no? Ahora, luego de eso tenemos que escoger un ancho de canal. Debemos recordar que si vamos a colocar un mecanismo de barrelodos y barrenatas en el equipo API, el mínimo ancho recomendado es de 5 pies. Y debemos escoger un ancho de canal estándar, ¿no? Los canales estándar para los fabricantes americanos comienzan en 5 pies hasta 20 pies en incrementos de 1 pie. Luego tenemos que obtener la profundidad, ¿no? La profundidad va a ser igual entre área sobre el ancho por el número de canales. También tenemos que tener en cuenta que la relación entre la profundidad y ancho debe estar entre el rango de valores aceptados de 0,3 a 0,5. El valor de D, que viene a ser la profundidad,
calculado por la ecuación 4, servirá de guía y es el valor mínimo de D para satisfacer la condición de velocidad horizontal de la ecuación 3, pero deberá a su mejor juicio escoger el valor de D. Tome en cuenta que los valores aceptados de profundidad están en este rango, ¿no? De 3 pies a 8 pies. Si va a incluir un mecanismo de barrelodos y barrenatas, tenemos que tener una profundidad de 3 pies como mínimo, ¿no? Luego de eso tenemos que revisar la relación de D sobre B, que tiene que estar entre 0.305, como lo habíamos mencionado. Si no, tendrá que seguir jugando con la escogencia de D y B hasta que cumpla con esa condición. Luego de eso tenemos que calcular la velocidad horizontal para las dimensiones de D y B seleccionadas, ¿no? Ahora, estas dimensiones, ¿qué tenían que cumplir? Que tienen que estar entre un rango, la división de estas, entre un rango de 0.3 a 0.5. Luego hallamos la velocidad horizontal. Y por último tenemos que hallar el factor F de turbulencia, ¿no? Entonces acá menciona que el factor F de cortocircuito se asume en 1.2 y el factor de turbulencia está en función de Y, que va a estar entre la velocidad horizontal y la velocidad tangencial. El factor F se obtiene de la figura 4 de esta figura. Está en la norma API 421, pero se puede usar la siguiente ecuación, ¿no? Esta es la ecuación para hallar el factor F. Luego de eso tenemos que hallar la longitud del separador, que viene dado por la siguiente ecuación. La longitud del separador va a ser igual al factor F por la velocidad horizontal sobre la velocidad, por la velocidad de T, que la velocidad T viene a ser la velocidad de ascenso de la gota por la profundidad. Ahora, por último, tenemos que decir que la relación mínima entre la longitud sobre el ancho debe ser de 5. Luego de obtener esta relación en 12, dice, obtenga la L sobre B a partir del resultado obtenido en 12. Y si es menor a 5, obtenga L como L igual a 5B. Veamos ahora la parte número 3, medios de fusión. Para mejorar la eliminación de las gotas de aceite muy finas con medios que capturan las gotas que inciden en su superficie, si los medios tienen una superficie hidrófoba, como es el caso de muchos plásticos, el aceite se va a adherir a ellos y con el tiempo se forman grandes gotas que van a flotar. Si utilizamos medios más hidrofílicos, como la cáscara de nuez triturada, podemos lavar el aceite acumulado de los medios después de un periodo de recolección. Medio hidrofóbicos, camas empacadas. Los medios de fusión que en el medio hidrofóbico para las camas empacadas justamente se les llama también de lecho fijo y se refiere a un recipiente que está empacado con un material sólido. Este material sólido más los fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, que van a circular por este medio. Entonces nosotros a veces hemos visto estos medios como son los filtros de agua potable que tenemos en casa. También podrían ser los filtros de carbón, ¿no? Que normalmente se trabaja. Ahora vamos a ver las propiedades relevantes de lechos fijos, ¿no? ¿Qué propiedad tenemos acá? La densidad de las partículas. La densidad de la partícula se define como la masa de la partícula sobre el volumen de la partícula completa, sin restarle los poros, ¿no? Otra propiedad de los lechos fijos va a ser la densidad del sólido. Como ya sabemos, la densidad es masa sobre volumen, pero para este caso del sólido, el volumen solamente va a ser de la parte sólida. En este caso se tiene que descontar el volumen de los poros. Luego vamos a ver la porosidad de la partícula, que está representado con el símbolo EP. La porosidad de la partícula representa la fracción del volumen total de la partícula que ocupan los poros. ¿Y cómo se va a definir? Mediante la siguiente ecuación. Porosidad de la partícula va a ser igual al volumen de la partícula menos el volumen del sólido sobre el volumen de la partícula. De esta manera se podemos hallar la porosidad de la partícula. Además,
Esta porosidad va a estar en unidades de centímetros cúbicos vacíos sobre centímetros cúbicos de partícula. Y esta variable va a poder permitir relacionar la densidad de la partícula con la del sólido mediante la siguiente ecuación. Densidad de la partícula va a ser igual a la densidad del sólido por 1 menos la porosidad de la partícula. Otra propiedad es la densidad del lecho. La densidad del lecho va a representar la cantidad de masa que hay en un metro cúbico. Por ejemplo, acá menciona que el MB va a ser los metros de lecho, ¿no? Esta densidad va a ser el peso del sólido por unidad de volumen de la unidad donde se encuentran empacados los sólidos. Ahora tenemos, por ejemplo, distintos tipos de lecho, ¿no? Como la cáscara de nueces, cáscara de arroz, el mismo lecho de los carbones activados. Entonces, cada tipo de material va a tener una densidad distinta, ¿no? Por eso la necesidad de hallar esta propiedad. Otra propiedad es la porosidad del lecho. Esta va a definirse como el volumen vacío de la unidad respecto al volumen total de la misma. De acuerdo a las definiciones que hemos visto anteriormente, va a surgir la siguiente ecuación. La densidad del lecho va a ser igual a 1 menos la porosidad del lecho por la densidad de la partícula, ¿no? Y las unidades en las que se encuentra la densidad del lecho va a ser en unidades de masa sobre volumen, ¿no? SMB se define como los metros de lecho, ¿no? Ahora veamos el cálculo de la porosidad del lecho para sistemas particulados, ¿no? El cálculo de la porosidad del lecho en el sistema de partículas se ha logrado hacer de distintos modelos, ¿no? Porque ahí ya vemos que tenemos una forma irregular de ese material, como podemos ver en la gráfica B. Siempre se ha hecho simulando que son circulares, como podemos ver en esta gráfica A, ¿no? Pero no es así, ya que para comprender el problema de la porosidad, tenemos que ver que se tienen figuras irregulares, ¿no? Ahora, en la medida de lo posible, conviene determinarlo experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, conociendo la densidad de la partícula y la del lecho. La porosidad se evalúa de manera experimental, ya sea por la ecuación de Ergun o por la relación siguiente, ¿no? Estas son la porosidad, ¿no? Para un diámetro de la partícula sobre el diámetro del lecho, si esta relación es menor a 0.5, tenemos que utilizar esta ecuación. Ahora, si el diámetro de la esfera sobre el diámetro del lecho está entre 0.5 y 0.536, tenemos que estar esta ecuación, ¿no? Y si es mayor a 0.536, esta ecuación. Estas son las relaciones que tenemos que usar. Ahora, en la gráfica A, muestra la porosidad de un lecho de diámetro igual a 0.2 metros, ¿no? Para distintos tamaños de partículas. Podemos observar que aunque el lecho esté lleno de partículas monodispersas y esféricas, cuando el diámetro de la partícula se acerca al diámetro del ducto, la porosidad es menor que en el caso que el lecho se empacara con partículas pequeñas, ¿no? En la figura B nos va a ayudar a comprender este fenómeno, ¿no? Claro, por ejemplo, si tenemos partículas más grandes, la porosidad va a ser mayor, ¿no? A que tengamos partículas más pequeñas, ¿no? Se va a completar más nuestro lecho. Ahora veamos la ley de Darcy. Darcy realizó una serie de experimentos de filtración de agua, los cuales fueron utilizados para calcular las leyes de flujo de agua a través de arena pura, como podemos ver en la siguiente imagen. Y ha descubierto que la velocidad con que circulaba el agua por el lecho de arena era directamente proporcional a la diferencia de alturas, como vemos acá en esta ecuación, a la cual se le denomina carga hidráulica, e inversamente proporcional a la longitud del lecho. Ahora, la expresión
va a estar dada también por se va a estar multiplicada por una conductividad hidráulica o permeabilidad. Entonces, toda esta ecuación que va a representar la velocidad superficial. El signo menos de la ecuación va a indicar que el fluido fluye en el sentido contrario al aumento de la temperatura. Anteriormente habíamos visto la ecuación de la velocidad superficial. Entonces, si a la ecuación de la velocidad superficial nosotros le multiplicamos el área transversal, vamos a poder obtener el caudal. Como habíamos visto, este Kc representa la permeabilidad y este H2 menos H1 sobre el L va a representar el gradiente hidráulico, ¿no? Ahora, si nosotros planteamos la ecuación de Bernoulli para dos puntos del experimento de Darcy, se va a obtener esta ecuación. En esta ecuación nosotros podemos ver la energía cinética y la energía potencial. Esto más adelante nos va a permitir tener otros tipos de ecuaciones, ¿no? Que nos van a permitir diseñar nuestros medios de fusión. Ahora, este HF va a representar las pérdidas de energía por fricción. Viendo con la ley de Darcy, tenemos que mencionar que solamente es válida para flujos laminares, es decir, para velocidades bajas de líquidos. Por lo tanto, puede asumirse que los términos de energía cinética son despreciables frente a los de energía potencial y presión. Entonces, al ser despreciable lo de la energía cinética, la ecuación se va a reducir a esta, ¿no? Luego, para el experimento de Darcy, para las presiones manométricas en los puntos 1 y 2 van a ser igual a 0, de modo que la anterior ecuación se va a reducir a H1, que debe ser un H1 debe ser acá, menos H2 va a ser igual a un HF, ¿no? En este caso va a ser una carga F, ¿no? Una carga hidráulica. Ahora, la velocidad de Darcy, como ya dijimos, es válida solamente para flujos laminares y no es válida para gases a bajas o altas velocidades, ya que se asume que la densidad del fluido no cambia en la ecuación. Entonces, al final, vamos a seguir con esta ecuación para gases del metal. Veamos ahora la velocidad superficial versus la velocidad intersticial. La velocidad superficial se refiere a la velocidad que nosotros consideraremos que va a pasar por un área, ¿no? También se le denomina velocidad global o velocidad de Darcy. Es la que nos va a ayudar a diseñar para qué cantidad de fluido vamos a pasar por un lecho. Sin embargo, la velocidad intersticial es la velocidad más real del flujo. Es la velocidad en la cual se está considerando los poros. En esta parte, por ejemplo, menciona que el caudal que pasa por el área transversal del volumen de control, que va a estar definida como el caudal de la sección vacía, debe ser igual al caudal que pasa por los espacios libres entre las partículas, que está definida por el caudal del área libre de paso. Entonces, se puede reescribir como el U, que va a ser la velocidad, por el área, que va a ser el área del hecho. Y esta va a ser igual a la velocidad intersticial por el área de la partícula. Si la última ecuación se multiplica por el largo del hecho, va a resultar de esta manera, ¿no? Velocidad por área por el largo del hecho va a ser igual a la velocidad intersticial por el área de la partícula por el hecho. Teniendo en cuenta que A por L es el volumen del hecho y AP por L es el volumen de fluido contenido en el hecho, va a resultar la siguiente ecuación, ¿no? Donde E sub B es la porosidad del hecho, que posee unidades en metros cúbicos y metros cúbicos. Por lo tanto, las unidades estrictas de la velocidad intersticial son m cúbicos pie, m cúbicos f, ¿no? O genéricamente metros por segundo. Ecuación de Ergun. La ecuación de Ergun evoluciona aún más allá de la ecuación de Darcy, ¿no?
Lo que determinó primero fue la diferencial de presiones de manera global y luego determinó la longitud del lecho. Acá como se podemos ver, ¿no? Diferencial de presiones y luego la longitud del lecho. Esta correlación es ampliamente usada y solo deja de ajustar datos experimentales para valores de Reynolds muy elevados. La ecuación de Ergun para un sistema mostrado en la figura constituido por partículas de igual tamaño está dada por la siguiente expresión. Esta es la ecuación para sistemas monodispersos, ¿no? Ahora, esta primera parte, está relacionado para fluidos de flujo laminar y esta parte para fluidos de flujo de turbulencia. Como habíamos visto anteriormente, en la ecuación de Darcy solamente se consideraba para fluidos de flujo laminar. En cambio, en la ecuación de Ergun es más completa, ¿no? También se incluyen los fluidos de turbulencia. Ahora, dos lechos, uno relleno con partículas esféricas y otro con irregulares, tendrán igual caída de presión si se conserva el área total superficial y la misma fracción de vacíos. Por esta razón, el diámetro equivalente que debemos usar es el d sub SB. Para partículas de distinto tamaño, sistemas particulares generales, ¿no? Como podemos ver en esta ecuación, ¿no? Donde SB es el diámetro que mantiene la relación entre área-volumen de la población, también llamado media aritmética en superficie o diámetro Sauter. Ahora veamos formas y factores de forma de material de relleno para lechos fijos. Como menciona acá, si no se cuenta con partículas de forma regular, entonces se tiene que realizar tanto el volumen y la superficie de la partícula en función a factores geométricos, ¿no? Que son función a su vez solamente de la forma del material e independientemente de su tamaño. Se definen en función de las dimensiones de mayor importancia para la partícula, como el volumen de partícula, el área superficial de la partícula y una longitud característica denominada diámetro de partícula. Por ejemplo, acá te menciona volumen de la partícula va a estar definida como una A por el diámetro de la partícula al cúbico y la superficie de la partícula igual por una A por el diámetro de la partícula al cuadrado, ¿no? Y está referida en base a estas ecuaciones, ¿no? Donde A y B son factores geométricos ya definidos y son característicos de cada material. Siguiendo con el dimensionamiento de las partículas, por ejemplo, para partículas regulares como cubos y esferas, se tiene que el volumen de la partícula va a ser igual al diámetro de la partícula al cubo, y el área superficial va a ser igual a 6 veces el diámetro de la partícula al cuadrado. De igual manera se va a tener para la esfera. Ahora, para partículas regulares como irregulares, al establecer la relación superficie-volumen, se va a tener que para partículas regulares, la relación entre área sobre volumen va a ser igual a 6 veces sobre el diámetro de la partícula. Y para partículas irregulares, 6 veces B sobre A por el diámetro de la partícula. Este B sobre A es el factor de forma, ¿no? Y está definido por un lambda. Ahora veamos los tipos de relleno de lechos fijos. Para satisfacer todos los requerimientos que hemos venido desarrollando de los distintos tipos de relleno, estos se van a dividir en dos grupos: rellenos ordenados, dispuestos de una forma regular dentro de la columna, y rellenos al azar. Los primeros, para el relleno ordenado, pueden ser rejas, mallas, rellenos ordenados, van a tener una estructura abierta y se usan para velocidades de gas elevadas, donde se necesita una pérdida de presión baja. Por ejemplo, esto se puede ver en las torres de enfriamiento. Y el relleno al azar son los más comunes, ¿no? Con este tipo de rellenos, al igual que en las columnas de platos. La interfase de gas líquido se crea por combinación de los efectos de penetración de la superficie, burbujeo y formación de niebla. Ahora, los rellenos mayormente se comercializan. Sin embargo, se puede usar materiales inorgánicos,
como la grava, la caliza, la arena y entre otros. Acá en la figura podemos ver los tipos de relleno de mayor comercialización, como son el anillo PAG, el tellerete, la silla de montar interlocks, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la selección del material de relleno? Uno tiene que ser la alta capacidad. El relleno debe ser capaz de resistir altas ráfagas de flujo por prolongados periodos de tiempo. También altas caídas de presión en el seno de la columna, ya que las pérdidas de carga son función de la velocidad de los fluidos. Asimismo, otro requisito del relleno tiene que ser inerte, es decir, el material tiene que ser completamente inocuo a las sustancias involucradas en la absorción. Luego de eso también ser económicos. Los rellenos representan un alto porcentaje en el costo total del equipo. Por ello se recomienda que el mismo sea económico y de fácil adquisición. Otra característica del relleno es que debe ser resistente, ¿no? Un empaque debe ser resistente a la corrosión y a la abrasión, causada por la constante flujo de altas velocidades. También debe ser de gran área. Un empaque debe proporcionar una gran área de contacto entre las fases involucradas. Su superficie debe ser de fácil mojado para el líquido y acceso para el gas. Y también debe ser liviano, ¿no? Los rellenos en su conjunto deben ser ligeros porque una torre empacada muy pesada resulta no factible desde el punto de vista de dimensionamiento de equipos, aun cuando este proceso tenga alta eficiencia. ¿Qué podemos decir en conclusión acerca de los medios hidrofóbicos? Que en el paso de las aguas residuales aceitosas con sólidos bajos en suspensión a través de un lecho de relleno hidrofóbico aleatorio, como anillos o monturas de propileno de 25 milímetros, mejora la recolección de pequeñas gotas de aceite por coalescencia. La ausencia de una instalación de retrolavado va a hacer que este no sea adecuado para un agua con un contenido significado de sólidos, razón por la cual los filtros de cáscara de nuez son más populares para el agua producida y otras aguas residuales de la industria del petróleo y gas. Ahora veamos a la absorción. La absorción en realidad se aplica cuando se va a hacer un tratamiento de aguas residuales industriales y se va a hacer la recirculación, ¿no? En otros procesos. La absorción más conocida es el que se realiza con carbón activado hoy en día. Asimismo, tenemos que considerar que el carbón activado también va a separar los olores y otros gases, ¿no? Y aparte, el carbón activado es inerte. Es decir, cuando está en contacto con el agua, este no le va a contaminar. Ahora, los factores que afectan a la absorción van a ser la solubilidad. Una menor solubilidad hará que se tenga una mejor absorción. Asimismo, la estructura molecular. Cuanto más ramificada sea, habrá una mayor absorción. El peso molecular. Grandes moléculas harán que se tenga una mejor absorción. Y también podemos ver problemas de difusión interna, polaridad y grados de saturación. Acá podemos ver, como ya habíamos mencionado, que el sólido universalmente más utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo, ¿no? Aunque recientemente se está desarrollando diversos materiales sólidos que mejoran en ciertas aplicaciones las propiedades del carbón activo. Hay dos formas clásicas de utilización de los carbones activos, ¿no? El carbón activo granular y el carbón activo en polvo, ¿no? El carbón activo granular se suele utilizar una columna como medio de contacto entre el agua a tratar y el carbón activado, en la que el agua entra por la parte inferior y asciende a la parte superior. En cambio, este carbón se suele utilizar en procesos biológicos, el carbón activo en polvo, cuando el agua contiene elementos orgánicos que puedan resultar tóxicos. También se suele añadir agua a tratar y pasado un tiempo de contacto, normalmente con agitación, se deja sedimentar las partículas para su separación previa. Suelen ser operaciones llevadas a cabo en discontinuo. Acá podemos ver los tipos de absorción. La absorción física
se representa cuando el adsorbato se adhiere a la superficie mediante fuerzas de Van der Waals. Y la naturaleza de las fuerzas de absorción física es tal que se acumularán capas múltiples de adsorbatos sobre la superficie absorbente. Y la absorción química se caracteriza por una partición de electrones entre el absorbente y el adsorbato, que da por resultado la liberación de una cantidad de calor que es la misma magnitud que el calor de reacción. A causa de la compartición de electrones en la absorción química, los materiales químicamente absorbidos se restringen a la formación de una monocapa. Acá vemos las isotermas de absorción. Las isotermas de absorción son una forma de determinar qué tanto nos absorbe el material que vamos a poner a funcionar. Hay que hacer las pruebas de absorción para ver si vamos a llegar a la efectividad o no. Y esas pruebas de absorción nos van a decir qué tipo de isoterma predomina para ese adsorbato y el absorbente, ¿no? Entre las isotermas empleadas para ajustar los datos experimentales de absorción se tienen la isoterma de Freundlich lineal y la isoterma de Langmuir. Isoterma de Freundlich se describe por medio de una ecuación exponencial empírica, que viene a ser la cantidad de soluto absorbida por cantidad de absorbente, va a ser igual a una constante, cuyas unidades van a depender de n, por la concentración del soluto en la solución, elevado a la n. Si esta n es menor a 1, se va a determinar que es una isoterma favorable, ¿no? Y si es mayor a 1, una isoterma desfavorable. Ahora vamos a ver que hay dos isotermas, ¿no? Una isoterma lineal y la isoterma de Langmuir. La isoterma lineal va a describir por medio de una ecuación recta que menciona acá, ¿no? Que va a pasar por el origen, ¿no? Como podemos ver acá. Esta isoterma es rara, solo se da en casos ideales, ¿no? En cambio, la isoterma de Langmuir se describe por medio de la expresión de esta forma, ¿no? Entre la capacidad máxima del absorbente va a estar en función también de la constante de equilibrio de desorción, más la concentración del soluto en la solución, ¿no? El Y es concentración de soluto en la solución. Entonces, este isoterma va a estar en función de la capacidad máxima del absorbente por la concentración del soluto sobre la constante más la concentración. Parte 5. Tecnologías de membrana de aguas y aceite. El término aceite y grasas incluye aceites, ceras y otros compuestos triglicéridos que se pueden encontrar en las aguas residuales. Triglicérido o triéster de glicerol y ácidos grasos. Las grasas son sustancias lipófilas e hidrófobas. Esto es insoluble en agua y solubles en disolventes orgánicos, ¿no? Ahora, los aceites y las grasas son desde un punto de vista químico sustancias muy similares. Son compuestos ésteres de alcohol y glicerol, como ácidos grasos. Los glicéridos o ácidos grasos que son líquidos a temperaturas normales se denominan aceites y los que son sólidos se van a denominar grasas. Los aceites y grasas se encuentran en muchas de las aguas residuales, pero estos no son suficientemente separados por el separador API, ¿no? Es por eso que dentro de los estudios de membranas se optó por implementar membranas específicas para el tema de aceites y grasas. Sin embargo, ha habido algunos inconvenientes, porque a veces no se lograba filtrar con eficiencia, o se saturaba o se elevaba la presión. Es por ello que debemos ver con qué material vamos a usar estas membranas, ¿no? Dentro de la tecnología de las membranas tenemos a las membranas convencionales, ¿no? Estas membranas van a permitir la producción de agua en gran calidad a partir de cualquier emulsión de aceite y agua. Sin embargo, va a tener un talón de Aquiles, ¿no? Que es el ensuciamiento de las membranas, el cual es debido a la formación de una capa formada por una biopelícula, materia orgánica, depósitos inorgánicos o de naturaleza coloidal, como vemos en esta parte, ¿no? Se van a tapar los poros en las membranas convencionales.
Ahora, para subsanar el problema de las membranas convencionales, se ha desarrollado las membranas vibratorias BSEP. Estas tienen las siglas en inglés, que quieren decir membranas de procesamiento mejorado de cizalla vibratoria. Se trata de una técnica alternativa en la que la producción de ondas de cizallamiento en la superficie de la membrana tangentes a la superficie de esta realiza la acción de limpieza. Entonces, en esta parte ya no se van a tener los poros tapados, ¿no? Una gran diferencia en relación a las membranas convencionales va a consistir en que el diseño básico es vertical en vez de horizontal, lo cual hace que el espacio necesario por unidad sea menor que en otros sistemas de separación. Acá, como se puede ver, mediante el cizallamiento se va a producir la limpieza de los poros, ¿no? Entonces se van a tener los poros abiertos en estas membranas de BSEP. Parte 6. Tecnología de membranas. Eliminación de orgánicos disueltos. Para la eliminación de inorgánicos disueltos, la técnica con membranas va a constituir un conjunto de operaciones de separación o purificación en las que se van a incluir en el tratamiento terciario, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que se da una alimentación de fluentes en el cual va a ir un módulo de membranas y este módulo se va a representar en esta gráfica, ¿no? Donde va a pasar a través de dos fases y en el cual en la membrana se van a tener fuerzas de transporte, ¿no? Como se puede ver en esta parte. Ahora, al final del módulo de las membranas se va a tener un permeado y un concentrado, ¿no? La membrana es el factor que determina tanto la selectividad como el flujo, por lo que su naturaleza estructural va a determinar su aplicación. Actualmente existen muy diversas clases y tipos de membranas que permiten el paso de unos solutos u otros en función de su naturaleza, carga iónica o tamaño. Clasificación de los procesos de membrana según el factor de separación, ¿no? Según el tamaño, el tipo de operación va a ser filtración, microfiltración, hasta nanofiltración. Y según el tamaño y difusividad, se van a tener por ósmosis inversa. Según la carga y difusividad, se van a tener la electrodiálisis y la electrodiálisis reversible. Ahora, para sólidos más gruesos, lo que vamos a usar es la microfiltración, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, para la ultrafiltración vamos a usar para coloides macromoleculares, ¿no? La nanofiltración para iones de gran tamaño. Y la ósmosis inversa vamos a usar para iones y para el agua, ¿no? Acá tenemos algunas aplicaciones. Por ejemplo, la microfiltración se va a usar para el pretratamiento de agua potable, el aclarado de zumo de frutas, vinos y cervezas, entre otros. La ultrafiltración se usa para la eliminación de virus en aguas residuales. La industria de productos lácteos, ya sea leche o queso, entre otros, ¿no? La nanofiltración, la recuperación de cáusticos y ácidos, la eliminación de pesticidas. La ósmosis inversa para la desalación con aguas salobres y agua de mar, para la producción de agua pura, y la electrodiálisis para la desalinizar aguas salobres, y para aguas de aclarado de industria de electrodeposición de metales. Ahora, los modelos de filtración por membrana. Los modelos básicos para describir el rendimiento de la membrana se basan en el concepto de rechazo. La fracción de material eliminada de la corriente de permeado se describe en forma de una ecuación de eficiencia simple, ¿no? Que va a ser igual al rechazo, va a ser igual, que va a ser un número dimensional, 1 menos la concentración de permeado en miligramos por litro sobre la concentración de alimentación en miligramos por litro, ¿no? Y se ha desarrollado modelos matemáticos de rechazo en función al tamaño de partícula por Ferri. El modelo de Ferri es análogo al modelo de Yao, basado en un análisis estadístico, en el cual R va a ser igual a 1 menos 2 multiplicado por 1 menos diámetro de la partícula entre diámetro del poro al cuadrado, más
1 menos diámetro de la partícula sobre diámetro del poro a la cuarta. Esto nos sirve para hallar el rechazo, ¿no? En los modelos de filtración por membrana. Ahora, la teoría de la hidráulica del filtro de membranas. El flujo. El transporte de agua pura a través de una membrana porosa limpia es directamente proporcional a la presión transmembrana e inversamente proporcional a la viscosidad dinámica. Flujo que pasa a través de la membrana va a ser igual al caudal volumétrico sobre el área. Y este a su vez va a estar en relación a la diferencial de presión de transmembrana en kilopascales sobre la viscosidad dinámica por el coeficiente de resistencia de la membrana, ¿no? Asimismo, el caudal volumétrico de agua a través de un solo poro se puede modelar utilizando la ley de Poiseuille, en el cual el caudal volumétrico del agua pura a través de un solo poro va a estar en función a pi por el radio del poro a la cuarta por la diferencial de la presión transmembrana sobre 8 veces la viscosidad dinámica por el espesor de la membrana, ¿no? Ahora, la teoría de la hidráulica del filtro de membrana. Debido a que los poros en las membranas comerciales de tratamiento de agua no son perfectamente cilíndricos, se agrega un factor de tortuosidad dimensional y se aplica por el área de superficie y la densidad de poros por unidad de área. Caudal del poro va a ser igual a área por la densidad del poro. Y se obtiene esta ecuación. Por analogía, el coeficiente de resistencia de la membrana puede expresarse como 8 por la viscosidad por la tortuosidad por la variación por el espesor de la membrana sobre pi por el radio del poro a la cuarta por la densidad del poro. Ahora, referente al ensuciamiento de membrana, esto se puede definir como la reducción gradual del caudal del agua filtrada a presión constante, o un aumento de la presión transmembrana para mantener el flujo constante. El ensuciamiento puede ser reversible o irreversible, ¿no? Como se puede ver en esta figura. A medida que pasa el tiempo y en función a la presión transmembrana, por ejemplo, si se tiene esta presión transmembrana, como muestra en este gráfico, se puede hacer un retrolavado y se puede limpiar la membrana, ¿no? Ahora, cuando se tiene en esta sección la presión transmembrana, en función al tiempo, se puede hacer aún la limpieza de la membrana por un método químico. Pero si ya se sigue ensuciando y vamos a llegar ya a un ensuciamiento irreversible, en el cual tenemos que hacer ya un cambio de membrana, no hay de otra. Es por eso que es muy bueno conocer y tener mapeado en el tema operacional la presión transmembrana. Efectos de la temperatura. El flujo es inversamente proporcional a la viscosidad. Los cambios de viscosidad debidos a cambios en la temperatura del agua son una consideración de diseño importante en el tratamiento del agua superficial, donde la temperatura del agua puede variar de 1 grado hasta 20 grados centígrados. La influencia de la viscosidad se puede estimar usando tablas o el siguiente polinomio, ¿no? La viscosidad está relacionada en base a la temperatura, ¿no? Efectos de la presión. Además del cambio de la viscosidad, la temperatura también puede tener un efecto sobre el material de la membrana, como la hinchazón a una temperatura más alta. En ciertos casos se ha observado que la resistencia de las membranas poliméricas aumenta con el aumento de la presión transmembrana. Se ha planteado la hipótesis de que este efecto es el resultado de la compactación de la membrana, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que el flujo específico va a estar en relación al flujo de la temperatura estándar sobre el diferencial de presión. Este flujo específico se le va a llamar permeabilidad de la membrana cuando se filtra agua limpia con calidad de reactivo a través de una membrana nueva. Ahora veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, acá nos menciona, en este ejemplo las aguas residuales tienen las siguientes características. Caudal de diseño igual a 4.490 galones por minuto. Una gravedad específica de 0,992. Esta es la gravedad específica del agua. Una viscosidad absoluta
dinámica de 0,0065 pois y una gravedad específica del aceite de 0,92. Nos piden calcular el diseño del separador de aceite agua. Primero lo que tenemos que hallar es la tasa de aumento para los glóbulos de aceite. Para eso vamos a emplear la ecuación de la velocidad de ascenso de la gota. Esta ecuación ya la habíamos visto anteriormente. Lo que vamos a realizar en esta parte es reemplazar los datos nada más, ¿no? Acá gravedad específica del agua, gravedad específica del aceite y la viscosidad de la temperatura dada. Y ahí nos va a salir que la velocidad de ascenso va a ser igual a 0.267. Ahora, esto van a estar entre pie por minuto. Luego de eso procedemos a hallar la velocidad horizontal media máxima. Para hallar la velocidad horizontal media máxima se tiene también una relación, que esta va a ser igual a 15 veces la velocidad de ascenso de la gota. Pero estos 15 veces la velocidad de ascenso de la gota tiene que ser menor o igual a 3. Entonces, reemplazando los datos, nos sale que la velocidad horizontal va a ser igual a 4, pero este no cumple con el requisito de que debe ser menor o igual a 3. Entonces, se había dicho que el valor a tomar va a ser el mayor, ¿no? Permitido, que en este caso va a ser 3 pies por minuto, ¿no? Porque esa es la velocidad máxima recomendada. Luego de ello, pasamos a hallar el área de sección transversal vertical mínima. Acá lo que tenemos que hacer es convertir el caudal medio, por datos nos habían dado que es 4.490 galones por minuto, y tenemos que convertirlos a pies cúbicos por minuto. Entonces, el área de sección transversal va a ser caudal mínimo sobre velocidad horizontal, y nos va a dar un área de sección transversal de 200 pies cuadrados. Luego de ello vamos a proceder a hallar el número de canales. Entonces, para hallar el número de canales, vamos a dividir el área de sección transversal entre 160. ¿Por qué 160? Porque vamos a tener una profundidad máxima de 8, ese es el valor ya dado, ¿no? Máximo que se podría tomar, y un ancho de 20. Entonces es por eso que se tiene 160. Entonces el número de canales nos va a salir 1.25. Entonces no podemos tener 1.25 canales, ¿no? Para ello vamos a redondear al mayor. En este caso vamos a tener 2 canales. Luego de ello procedemos a hallar el ancho y la profundidad de los canales. La profundidad va a ser igual al área de la sección transversal sobre el ancho por el número de canales. Entonces, asumiendo que el ancho es igual a 20 pies, como ya lo habíamos visto anteriormente, la profundidad va a ser 200 entre 20 por 2 canales, igual a 5. El valor 5 obtenido para D cumple con el requisito de que la profundidad debe ser mayor o igual a 3 y menor o igual a 8. Sin embargo, al dividir la profundidad sobre el ancho nos sale 0.25 y el requisito es que debe ser mayor o igual a 0.3 y menor a 0.5. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir probando distintos tipos de ancho del canal. Entonces, si probamos para 18 pies, vamos a tener una profundidad de 6 pies. El valor de 6 pies va a cumplir con los requisitos, tanto de la relación que debe tener entre profundidad-ancho, y además el ancho cumple el requisito de que debe ser mayor o igual a 6, pero menor o igual a 20, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con un ancho de canal de 18 pies y una profundidad de canal de 6 pies. Luego de ello vamos a proceder a hallar la longitud del separador. Para esto tenemos que multiplicar un factor que ya es dado, es un factor ya recomendado, en este caso va a ser 1,55, y luego de eso vamos a proceder a multiplicar por la velocidad horizontal sobre la velocidad de ascenso de la gota por la profundidad. Entonces, en primer lugar, hallamos la velocidad horizontal sobre la velocidad de ascenso de la gota. Esto ya es dato, sale 11,23. Y al final, la longitud del separador va a ser 1,55, que es un valor ya recomendado, por 11.23 por 6, que es la profundidad. Y vamos a tener 105 pies. Ahora, acá menciona que se debe realizar una verificación para determinar que la relación entre la longitud del separador sobre el ancho es mayor o igual a 5. En este caso sale 5.8. Entonces se cumple la verificación, ¿no? Entonces en esta parte terminaríamos el problema.
Este otro ejercicio nos pide determinar el número de módulos por bastidor y el número de bastidores para proporcionar un flujo interrumpido para las siguientes condiciones de diseño. Para un caudal máximo de 10.000 metros cúbicos día, para un flujo que pasa a través de la membrana de 0,100 metros cúbicos hora por metro cuadrado, para un área de membrana por módulo igual a 50 metros cuadrados, un intervalo de retrolavado igual a 60 minutos y un tiempo de duración de retrolavado de 8 minutos. Este ejemplo de aplicación es para tecnología de membranas, para sólidos, para la eliminación de inorgánicos disueltos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el área total requerida. Para ello vamos a dividir el caudal que nos habían dado sobre la J, ¿no? Que viene a ser el flujo. Entonces acá 10.000 sobre el flujo, que es 0,100, nos va a dar 4.166,67 metros cuadrados. Ese es el área requerida. Luego vamos a determinar la cantidad de módulos mediante esta fórmula. Número de módulos va a ser igual al área requerida sobre el intervalo, sobre el área de membrana por módulo, que por dato del ejercicio es 50 metros cuadrados. Y vamos a tener 83,33 módulos. Luego vamos a determinar la cantidad de bastidores que se lavan en contracorriente por cada ciclo de operación por un bastidor. Entonces, los números de bastidores van a ser igual al intervalo de retrolavado, que también es dato, que viene a ser 60 minutos por ciclo de lavado, entre 8 minutos por bastidor. Entonces, este 8 minutos también es dato del problema, que es el tiempo de duración del retrolavado. Y vamos a tener 7,5 bastidores. Luego pasamos a determinar la cantidad del módulo por cada bastidor. En este caso tenemos que dividir el número de módulos sobre el número de bastidores, ¿no? Entonces vamos a tener aproximadamente 12 módulos por cada bastidor. Ahora, como resumen del diseño, vamos a tener número de bastidores igual a 7. Como sabrán anteriormente nos había salido 7,5 bastidores, pero dado que vamos a tener un repuesto, siempre se tiende a dar a menos, ¿no? Es por eso que vamos a tener 7 bastidores operando más un bastidor de repuesto. Ahora, referente al número de módulos, vamos a tener 96 módulos, ¿no? Eso por el tema del tiempo de duración de cada retrolavado, que viene a ser 8 por los 12 módulos por cada bastidor. Entonces vamos a tener 96 módulos. Luego tenemos que determinar el flujo operativo, ¿no? Entonces el flujo operativo va a estar en base al caudal sobre el número de bastidores por la cantidad de módulos por bastidor, que viene a ser 12. Y luego de eso tenemos que también multiplicarle el área de membrana por módulo, que son 50 metros cuadrados. Y luego tenemos que hacer un factor de conversión, ¿no? Cada día tiene 24 horas. Y al final el flujo nos va a salir de 0,09921 metros cúbicos hora por metro cuadrado. Y ahí termina el problema. Para terminar la sesión número 2, les dejo un mensaje. No te preocupes por cada paso que das, sino por las huellas que dejas. Es muy importante dejar una buena huella ecológica en este mundo, ¿no? Ya que los recursos cada día se están agotando. Ahora, para cualquier consulta, sugerencia o para lo que deseen, me escriben al siguiente correo. Si desean la PPT, también me escriben al siguiente correo y se los voy a estar haciendo llegar. Muchas gracias y ya pronto estaré subiendo la sesión número 3 del curso de tratamiento de aguas residuales industriales. Nos vemos.